La fuerza es la fuente de la juventud. La fuerza es el atributo físico más básico que tenemos. Si no tenemos fuerza, no podemos pararnos de una silla o del baño o levantar algo del piso. Y si no tenemos fuerza y nos caemos, y ya sabes, el cascadeo de problemas que viene de una fractura en la cadera para una persona de 80 años. Eso quiere decir que las personas que más se benefician de un entrenamiento de fuerza 100% es las personas de la tercera edad, y son las que menos lo hacen. La Marca Lab Podcast por Audi Producción Creativa. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un capítulo nuevo de nuestra segunda temporada del podcast La Marca Lab. El día de hoy estamos haciendo un ejercicio de reflexión que tiene que ver no solo con estrategia de negocios y con la estrategia, sino con la estrategia de tu salud, tu cuerpo, la importancia de sentirse bien. Y como invitado, ¿no?, tenemos a Jari. Jari, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por aceptar esta invitación y por venir a conversar con nosotros. Jari, vamos a iniciar, ¿no?, directo a las preguntas. Si alguien en la audiencia nunca ha tenido una referencia tuya, no sabe nada de ti, ¿cómo te presentarías con ellos? ¿Quién es Jari? Ok, en términos concisos, soy entrenador de fuerza. Uh-huh. Le ayudo a la gente a recuperar capacidades físicas para que tengan mejor salud. Si quieren verse mejor, obviamente también. Y que puedan prolongar su vida, que tengan más longevidad. Básicamente eso es lo que hacemos. Cuéntanos un poco tu historia, Jari. ¿Por qué te metiste de lleno a este tema? Varias cosas. Siempre me gustó mucho hacer ejercicio desde chavito. Hice deportes, jugué básquet, estaba entusiasmado por ir al gimnasio, pero no tenía como mucha claridad en cuanto a objetivos. Vengo de una familia muy deportiva. Mi papá toda la vida deportes, fútbol americano, también iba al gimnasio, tenis, y siempre nos transmitió esa cultura física. Cuando tenía 21 años en la universidad, mi sueño siempre fue jugar básquet en el equipo representativo. Lamentablemente la altura no dio para ser buen jugador, y tampoco fui muy talentoso, era promedio, digamos, pero sí tenía mucho la inquietud de jugar, y también toda la prepa estaba en clubes. Nunca fui muy bueno, pero le echaba ganas, vamos. Uh-huh. Entonces en la universidad hubo un rompehielos, un parteaguas, donde me salió una hernia inguinal congénita. Mi papá tuvo, mi abuelo tuvo, y estaba haciendo entrenamiento ahí con el equipo para ver si entraba, pero no di el ancho. Y ese fue como un punto que me permitió reflexionar un poquito más de el propósito del ejercicio, para qué, etcétera. Entonces empecé a dedicarle más al gimnasio, y soy una persona muy curiosa que le gusta leer, investigar de metodologías de ejercicio, esto y lo otro, y di con un sistema más especializado para fortalecer el cuerpo, no necesariamente para moldearlo como en los gimnasios tradicionales, Uh-huh. ¿no?, de físico-culturismo, sino más por temas de salud, capacidad y habilidades atléticas, básicamente fuerza y acondicionamiento. Así que leí esos libros, me interesó mucho y cambié el rumbo. Renuncié al básquet y dije, me voy a dedicar a la fuerza. Uh-huh. Fuerza, levantamiento de pesas, es el sistema realmente. Y como un año adentro iba avanzando bien, me lastimé la espalda en el gimnasio. Tú solo todavía. Yo solo, yo estaba tratando de averiguar ¿Cómo se hacía? cómo se hacía todo. Uh-huh. Entonces me lastimo la espalda y fue una contractura dura. Voy con los doctores y ¿qué crees que me dijeron? Me prohibieron las pesas. Uh-huh. Me dijeron, no puedes hacer pesas porque... Lo voy a exagerar un poquito para darle aquí sazón al episodio, pero casi me dijeron, te vas a quedar inválido si levantas pesas, es peligrosísimo para tu columna,
te vas a seguir herniando, se va a deteriorar más. Y me quedé así como con mucha inquietud. Pero le hice caso al doctor y dije, ok, no voy a hacer pesas. Su prescripción fue natación. Ok. Ponte a nadar. Era relativamente delgado en aquel entonces. Así que le hice caso y estuve nadando un año, pero nunca se me quitó el dolor. Ahí había como algo en la espalda que no sentía bien. Ok. Una vulnerabilidad. Hasta que después me harté y fui con muchos doctores. Nadie me dio una solución concreta y decían, ponte a nadar y quizás si te sigue doliendo te operamos, pero estás muy chavo. En aquel entonces ya tenía como 22, 23 años. ¿Qué año era? Híjole, soy malo para las fechas, pero estamos hablando yo creo que de 2015, 2016. Muy bien. Entonces en mi desesperación de tener una solución para esto de la espalda que me seguía doliendo, bajé mucho de peso con la natación, estaba nadando diario, llegué a hacer hasta sesiones matutinas y vespertinas, en adición a ejercicios entre comillas para rehabilitar la columna, ya sabes, como esos que te hincas y mueves la columna para disque fortalecer el abdomen. Y la verdad es que nunca sentí que se fortaleciera. Okay. Y le tenía pavor al cuchillo, una operación, dije, ni de chiste. Así que se me ocurrió escribirle a uno de lo que fue mis maestros, un autor de un libro que se llama Starting Strength. Después en español lo traduje ese libro. Pero bueno, ese libro tiene toda la metodología muy bien descompuesta y explicada con fundamentos anatómicos, biomecánicos de los ejercicios, por qué las pesas son algo natural que puede hacer cualquier persona, desde una señora de 90 años hasta un niño de 12 años, y todos se benefician, lo cual me hizo muchísimo sentido cuando lo leí. Entonces, en mi desesperación, después de no hacer pesas un año, después de tener el dolor, le escribí un correo a este señor y me recibió ahí en sus instalaciones. Él es de Texas. Voy a aprovechar aquí también para anunciarlo si les interesa leer. Es un genio este cuate de todo lo que tenga que ver con ejercicio. Se llama Mark Rippetoe. Entonces me recibió y el primer día, o sea, yo muy cautelosamente llevaba mis estudios médicos y todo. Ni siquiera los revisó. Y me dijo, ¿traes shorts? Sí, traigo shorts. Ah, bueno, póntelos. Vamos a levantar pesas hoy. Y así el primer día, después de un año de no levantar pesas, me enseñó un ejercicio muy sencillo, el peso muerto, que levantas para tu audiencia lo voy a explicar. Levantas la barra olímpica desde el piso. En esencia lo que estás haciendo es pararte con la barra, extendiendo tus rodillas y tu cadera hasta que quedes completamente erguido, y el peso lo estás sosteniendo con los brazos extendidos. Entonces, ese día me acuerdo que cargué 60 kilos. Y para mí y mis paradigmas era como, me voy a romper la espalda, ¿no? Y me enseñó progresivamente, empezamos con 40 kilos, fuimos avanzando. Y me preguntaba todo el tiempo, ¿te duele algo? Y yo, no me duele nada. Nada, ya está listo. Ponte a levantar pesas, sigue el sistema, fortalece tu cuerpo y posiblemente se te quite el dolor, porque tu problema es que estás débil. ¿Cómo se relaciona el dolor con la debilidad en este caso en particular? Justo iba a terminar con lo que él terminó, que eso fue una frase que se me quedó tatuada y también en mi forma de pensar, de abordar temas de rehabilitación física, de ejercicio. Me preguntó algo, me dijo, a ver, ¿jodido ya estás, sí o no? Y le dije, sí, pues sí estoy jodido, me duele la espalda, tengo algo mal, seguramente. Ok, entonces yo te pregunto a ti, ¿prefieres estar jodido y débil o jodido y fuerte? Y ahí fue cuando todo me hizo clic. Dije, pues claro, si ya estoy jodido, mínimo fuerte para protegerme de alguna u otra manera. Entonces, ya después, eso fue 2014, creo. Estamos casi a 2026, casi 12 años. Todo ese trayecto fue profundizar en todo esto, principalmente explorando con mi cuerpo. Me puse a entrenar correctamente para fortalecer el cuerpo. Y después surgió esta idea de compartir con la gente las lecciones, los aprendizajes que yo tuve de todo esto, porque se me hizo muy evidente, ¿no? Que hay muchos mitos alrededor del ejercicio, de lo que es sano, de lo que es insano.
de lo que es peligroso y de lo que no. Y sobre todo enfocado en gimnasios, porque mucha gente hasta la fecha le tiene pavor a los pesos libres. Sí, yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis padres, ¿no? Hablaban de las pesas como una amenaza, porque si las hacía antes de los 18 años me podía quedar chaparro. No las hice y como quiera no alcancé la altura, ¿no? Ya somos dos, Pero sí hay un tema de mitos. Yo ahí quisiera hacerte dos preguntas antes de continuar. ¿Qué pasó con tu molestia? Ahí te va la molestia. Era delgado. Yo mido 1.74 y en aquel entonces pesaba como 68 kilos. Ok. O sea, sí bajé mucho de peso con lo de la natación. Y posiblemente cuando hay temas de lesiones, o sea, se puede abordar el tema del dolor desde la neurociencia, que no soy ningún experto, no soy doctor, pero al menos desde mi trinchera como entrenador de fuerza y con la experiencia tanto con mi propio cuerpo como entrenando a muchas personas, inevitablemente aprendes muchísimo del cuerpo humano, de su naturaleza, de lo que es el dolor, con experiencia y viéndote en la necesidad de solucionarle problemas a la gente, porque es inevitable que vas a tener clientes con me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la espalda. Hoy en la mañana me escribió un chavo, oye, no voy a ir a entrenar hoy porque me duele la espalda. Ya luego platicaremos de cómo abordamos todo esto, pero muchas veces el dolor puede ser mental y tú lo exacerbas al pensar en tu dolor. ¿Has escuchado la palabra placebo, por ejemplo? Sí. Placebo es, yo te doy una pastilla que en teoría tiene algún compuesto químico para que se te quite la migraña, por decirlo así. Pero te estoy diciendo una mentira porque nomás le puse azúcar. Entonces tú estás pensando que tiene algo ahí y que se te va a quitar el dolor. Y el placebo es tan poderoso que muchas veces se te quita el dolor cuando el doctor te dio pura azúcar o pura agua, lo que sea. Bueno, hay otra palabra que es similar pero opuesta, que es el nocebo. Y el nocebo es una palabra cargada de mucho significado negativo. Es decir, lo mismo que hace el doctor para engañar tu mente y que se te quiten tus dolores, lo puede hacer para engañar tu mente y exacerbar tus molestias. Entonces, si tú vas con un doctor, y esto es muy común, lamentablemente, nuevamente no soy doctor, pero son cosas que he aprendido en la industria de la fuerza. Tú vas con un doctor y le dices, me duele la espalda, es muy común que va a querer buscar una causa al problema. Y el cuerpo lo entendemos muchas personas malamente como si fueran mecanismos, máquinas. Y una máquina, si está sonando rara o tiene algún problema, lo primero que vamos a hacer es diagnosticarla y detectar el mecanismo que está fallando, y puede ser una tuerca. Entonces la máquina la tenemos que parar, tenemos que revisarla, tenemos que cambiar la pieza o arreglarla o lubricarla, lo que sea. Pero el cuerpo humano es mucho más complejo que una máquina, y su diferencia principal es que tiene capacidades de adaptarse al estrés y una máquina no. O sea, una máquina evidentemente, si tiene una falla y tú la sigues corriendo, operando, va a tronar. Pero el cuerpo no. El cuerpo puede seguirlo, puede seguir activo, puede seguir operándolo. Claro, a diferentes estrategias. No significa que vas a echar toda la carne al asador y te vas a poner a entrenar durísimo, porque sí te puedes dañar más. Pero casi nunca descansar es una respuesta. A lo que iba con todo esto, muchas veces los dolores pueden ser mentales. Y si tú abordas el problema con una mentalidad mecánica de encontrar una causa directa, el doctor haría lo siguiente: te va a sacar estudios para tratar de encontrar alguna falla mecánica en la espalda. Y probablemente encuentre algo, porque naturalmente las columnas no son perfectas. O sea, somos una especie que evolucionó al parecer de animales cuadrúpedos. Y en términos evolutivos, hace relativamente muy poquito tiempo se nos ocurrió, entre comillas, pararnos en dos pies a caminar. O sea que nuestra columna estaba ingenierizada para otro tipo de operaciones y posiciones físicas. Entonces, al momento de tú estar en dos pies, claro que va a haber broncas.
Y hay imperfecciones, hay discos herniados, hay columnas que están un poco chuecas, lo que sea. Pero lo interesante es que mucha gente no sabe que vive con imperfecciones mecánicas, porque no les duele. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el dolor últimamente es una interpretación de tu mente, de tu cerebro. Y ahí es donde está el problema, que si tú le encuentras una causa, entre comillas, y el doctor te dice, es que mira, aquí está el problema y por eso te está doliendo. Ujú. Ya te acaba de hacer un nocebo porque tú ahora hiciste como una profecía autocumplida de, me duele por esto y el doctor me dijo que no me tengo que agachar. Entonces ya no te agachas y cada que te agachas, ¿qué crees que va a pasar? Te va a doler. Entonces es una inundación de preocupaciones que nos inventamos muchas veces y que no necesariamente son causadas por mecanismos erróneos. Entonces me desvié un poquito, pero muy posiblemente lo que yo tenía, según los doctores, tenía discos herniados y sí me aparecían ahí en las resonancias magnéticas, pero muchas veces los discos por sí solos sanan con el tiempo porque el cuerpo se adapta. No necesitan intervenciones. Ujú. Lo que pasa es que tu sistema de dolor, que tiene entradas tanto físicas, si fue un caso de una hernia que realmente venía de ahí, a lo mejor inicialmente eso fue lo que dispara la alarma. Tu cerebro la interpreta, pero muchas veces físicamente sanas y en el cerebro no apagas tú la alarma porque no quieres apagarla y sigues viviendo con miedo construido por tu psicología, y ese miedo se expresa en no te quieres agachar porque piensas que te va a doler, estás alimentando el nocebo últimamente. Ok. Entonces muy posiblemente lo que pasó es la hernia se solucionó por sí sola, si es que tenía algo ahí, En tu caso. en mi caso, Ujú. y si sí o si no, de todas maneras lo que les digo a todos es estaba débil, y al no tener tanta masa muscular, una de las funciones, en mi opinión, de la masa muscular es que protegen tus tejidos blandos y tu esqueleto. Al tú hacer masa muscular, estás armando tu cuerpo. Es literal una protección que le das a todos esos tejidos. Entonces, nuevamente, estés jodido, pues esa es una muy buena apuesta que le puedes dar al cuerpo. Ok. Construyes la armadura, te proteges y se te quita el dolor. Entonces mi historia en eso acaba. Me puse a entrenar seriamente y como en aproximadamente 4 meses el dolor se me quitó. Fue que cancelé el nocebo que tenía en la mente o que fortalecí el cuerpo o una combinación de todo eso, no lo sé, pero últimamente el dolor se quitó y eso es lo que importa. Últimamente nadie quiere vivir con dolor, ¿me explico? Claro. ¿Cuál es la historia de este autor de Start Strength? ¿Tú lo conoces como él, de dónde viene, por qué creó? Porque lo que entiendo, Harry, es que de alguna forma tú basaste primero en tu propia vida, en tu propio cuerpo, esta lógica de construir un proceso de darle mayor fuerza y musculatura a tu cuerpo para resolver de alguna o de otra manera pues esta debilidad o esta molestia que tú tienes en la espalda. Sin embargo, bueno, quiero pensar que detrás de todo esta lógica de este método hay investigación y quisiera saber un poco la historia del autor. Cuéntanos. Ok. Bueno, este señor es tejano. Pues que se puede decir que es como un cowboy realmente. Tiene una cultura muy, muy de Texas. Debe de tener casi 70 años ahorita. Y también trae como background de científico. Creo que estudió geología por allá en Texas. Y siempre le gustó mucho también el deporte del levantamiento de pesas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál deporte? Porque hay diferentes. Está la halterofilia, que para los que no saben en la audiencia, la halterofilia es lo que ven en las Olimpiadas, Uh-huh. que se compiten 2 levantamientos en específico, el clean y el snatch. Uh-huh. Levantas la barra desde el piso, la capturas en los hombros y luego haces como un brinco para elevarla por arriba de tu cabeza. Y luego el snatch es desde abajo, en un solo movimiento, brincas y la capturas arriba. Uh-huh. En español creo que le dicen el envión. Uh-huh. Bueno, eso es un deporte.
Pero hay otro que se llama el powerlifting, que también podemos, si quieres, platicar un poquito de eso después, pero últimamente el powerlifting se compite en 3 levantamientos. Una sentadilla, te pones la barra en la espalda, te agachas y te paras con la barra. Un press de banca, acostado en una banca, vas a empujar la barra lejos de tus brazos hasta que bloquees los codos. Y el peso muerto, que ya lo explicamos, levantar la barra del piso en un solo movimiento hasta que con los brazos estirados llegue como a la altura de tu cintura, aproximadamente. Y el powerlifting lo que busca es en estos 3 ejercicios cargar el máximo peso posible para una repetición. Y tienes 3 intentos para cada movimiento. Okay. Entonces, en los 70s y 80s, este deporte tuvo mucho auge en Estados Unidos. Y mucha gente se empezó a interesar por competir. Y había competencias en preparatorias, universidades, competencias estatales, nacionales. Surgieron federaciones y todos estaban entrenando para ver quién podía levantar más peso en total, sumando esos 3 movimientos. Okay. Y este señor fue uno de esos entusiastas en los 80s que se puso a levantar pesas para competir. Y así como yo fui mediocre en el básquetbol, él también fue, y siempre lo platica con mucho orgullo, dice, nunca fui brillante. O sea, mis pesos son arriba del promedio y hasta ahí llego. Pero lo curioso fue que su experiencia compitiendo también le despertó como un entusiasmo por querer abrir un gimnasio y enseñarle a la gente a entrenar para las metas que tuvieran. Okay. Subir de peso, bajar de peso, ser más saludables en general. Compró un gimnasio y empezó gimnasio completo con máquinas y todo en los 80s. Recordemos también que en esas épocas también es la época dorada del fisicoculturismo. Tienes Arnold Schwarzenegger y todos estos personajes de California que tienen unos físicos espectaculares, obviamente con el uso de fármacos y otras cosas, pero la moda era eso, ir al gimnasio para verte en esas proporciones. Y por ende los gimnasios comerciales estaban siguiendo un modelo similar con maquinaria y también había pesos libres y todo esto. Este señor Mark Rippetoe compra su gimnasio con maquinarias y todo, pero al mismo tiempo sigue compitiendo en powerlifting y como que lentamente le va cayendo el 20 de que los ejercicios que más rendimientos nos dan son las pesas, los pesos libres. Pero hay un gran problema. Es mucho más fácil enseñarle a la gente a usar máquinas que a usar su propio cuerpo con pesos libres, porque implica balance, implica coordinación, implica manejar los miedos que tiene la gente porque son pesos pesados, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que lo empezó a enganchar y a indagar en cómo le hago para enseñar estos movimientos a mi vecina que en su vida ha hecho nada. Pero se dio cuenta de eso. O sea, su primer revelación fue: los pesos libres son superiores a las máquinas porque son ejercicios que reflejan la naturaleza anatómica del cuerpo. Y esto es muy importante, esto es clave. El cuerpo evolucionó para que podamos agacharnos y pararnos, para que podamos levantar cosas con los brazos, para que podamos empujar, para que podamos jalar. Y los movimientos que puedan reflejar esas funciones son los que más nos van a servir para aumentar las capacidades humanas. Okay, muy bien. Y es muy obvio cuando lo ves así. Por ejemplo, vas a un parque y ve a los niños jugar. Los niños de 3, 4 años están haciendo sentadillas todo el tiempo. Están agachados con las rodillas completamente flexionadas, las pompas casi en el suelo, y están viendo al piso, jugando con sus juguetes, lo que sea, corren, caminan. Pero últimamente evolucionamos para hacer esos movimientos. Y lo que las pesas hacen, contrario a lo que la gente piensa, es optimizar esas funciones naturales con una resistencia externa, en este caso la barra olímpica y los pesos, que es un formato perfectamente ergonómico para el cuerpo. No es lo mismo levantar una maceta de tu casa que levantar un peso muerto con el peso
simétricamente acomodado para que tú además puedas distribuir el trabajo amigablemente en todas tus articulaciones. De acuerdo. Entonces, eso fue lo que el señor descubrió. Ripito vio que las pesas son la expresión funcional del cuerpo y que si pudiéramos dosificarlo como una medicina, es decir, empezar de menos a más, gradualmente aumentar las cargas progresivamente, el cuerpo va a adaptarse y va a evolucionar y va a tener capacidades atléticas y funcionales aumentadas. Y fue indagando más para, o sea, poco a poco fue quitando las máquinas de su gimnasio, comprando más barras, más racks, más pesos libres y empezar a enseñarle a la gente a hacer todo esto. ¿Cuáles son los mitos en este viaje que has tenido desde que tú te diste cuenta de que existía ese sistema, que te ayudaste a ti mismo, pero ahora entrenas personas? En esta historia de tu emprendimiento, porque también es un emprendimiento, Harry, o sea, hay que también entender que tú, este hallazgo lo convertiste en una marca, ¿no? En una empresa, que es parte de lo que en la Marca Lab, en este podcast, normalmente hablamos. Entonces, normalmente, para poder poner un negocio, pues debe de haber oportunidades, ¿no? Quiero pensar que los mitos que la gente tiene respecto a las pesas pueden ser una fuente o fueron una fuente de oportunidad para ti. ¿Cuáles son esos mitos más repetitivos, más frecuentes con los que te fuiste encontrando? No sé si son miedos. Yo he visto, por ejemplo, que entrenas mujeres embarazadas, ¿no? Antes del parto, o sea, yo he estado muy cerca de Tavros y me doy cuenta de, por ejemplo, un cliente de ahí fue operado de una rodilla de una forma muy importante por una fractura que tuvo, y bueno, hoy lo ves caminar, ¿no? Entonces, ¿qué mitos tú has comprobado que es válido destruir? A partir de la fuerza, obviamente, de este campo del tuyo, ¿no? ¿Qué le dirías a nuestra audiencia? ¿Qué te has dado cuenta? ¿De qué te has percatado con tus entrenados? De sus mejorías, de las broncas que tenían y ahora cómo han ido evolucionando, porque incluso es muy famoso que tienes en Tavros a la abuela, ¿no? Que tiene, ¿cuántos años tiene? Laura tiene 87 años. ¿Qué peso carga? Ha llegado a cargar más de 40 kilos en peso muerto. Bien. Y ella camina, camina, independiente, maneja, ¿no? Todo es autosuficiente completamente. Es importante esa parte, sobre todo pensando en el envejecimiento de la población de nuestro país. Sí, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, antes de hablar del envejecimiento y la independencia y la movilidad, cuéntanos un poco de los mitos con los que te has encontrado. Ok, un par de cosas antes de empezar como prefacio, porque mencionabas que tú conoces a Tavros personalmente, pues porque tienes más de 2 años entrenando con nosotros. Así es, sí. Y eso creo que es muy importante que la audiencia lo sepa, porque tú también estás hablando desde la experiencia. Correcto. Y seguro has tenido beneficios y pues por eso estamos aquí platicando. Creo que es importante que la gente sepa. Sí, es correcto. Sí, yo tengo ya, bueno, la idea es que tú platicaras, pero platico mi historia. Yo tengo un hijo atleta, que de alguna forma tenemos una muy buena comunicación, y él es pues un centennial que siempre habla de la salud, ¿no? Y bueno, corre 100 metros y 200 metros y tal. Y entonces un día le dije que yo me sentía muy molesto porque veía mis brazos muy flacos, ¿no? Y incluso alguna época de mi vida me operaron de una rodilla. Porque yo patinaba, yo hacía skateboarding cuando era adolescente y me lastimé. Entonces él me dijo que me iba a llevar a las pesas, ¿no? Que me iba a llevar, porque él estaba yendo a entrenar ahí contigo. Y pues todos los miedos y todo, ¿no? Bueno, la historia corta es que después de 2 años, esto lo digo de una forma súper honesta y sincera, me siento mejor que cuando tenía 20, ¿no? Porque hoy cargo lo que sea. Tengo la necesidad de repente estar manipulando a mi mamá que está en silla de ruedas, cargar la silla de ruedas, cargarla a ella, para mí hoy ya no es un desafío, yo puedo hacerlo sin ningún problema, sin ningún miramiento. Me fue también que ahora llevo a mi esposa, ¿no? A Gaby. Entonces la idea es que, o el mensaje es yo sí he recibido obviamente los beneficios, pero algo que me gusta en particular, o de una manera muy personal, es que están con nosotros, nos están cuidando y nos están diciendo, no, tienes que
abrir el pecho, tienes que mirar hacia el frente, hacia abajo, lo que sea. Y esa parte de acompañamiento es lo que yo más valoro, porque cuando vas a hacer algo que nunca habías hecho y no hay nadie que te esté dando una instrucción, que sepa, pues lo más probable es que te vas a lastimar, ¿no? Sí. Entonces yo en ese sentido, yo soy un cliente, ¿no? Que me siento muy, muy contento de los resultados, pero bueno, ahora hablemos de ti, ¿no? Nada más decir, sí, efectivamente, soy alguien a quien he recibido muchos beneficios que luego platicaremos, ¿no? Claro. ¿Cómo has tú enfrentado esos mitos? Y primero, ¿cuáles son esos mitos? Y luego, ¿cómo los has enfrentado para quitarles ese miedo, esa idea? Claro. Esto va a estar muy interesante porque creo que le puedo dar la tropicalización al marketing. Uno pensaría, ¿no? Abres un negocio y creo que muchas veces es por propósitos egoístas, de cierta manera, como por capricho. En mi caso yo lo entiendo ahorita más viendo en retrospectiva, que fue, así como lo mencioné, me gustó mucho el proceso y los beneficios que yo viví, tanto que lo quise compartir. Pero así que digas, me puse a hacer una investigación de mercado, si va a haber demanda que lo quiera, pues no lo hice. Fue un capricho de, lo voy a abrir y ya lo vemos qué pasa. Y aquí es donde empieza lo de los mitos y cómo ha cambiado la manera en que yo difundo estos mensajes. Porque para mí primero era entrenar la fuerza como medio y como fin. Todo era fuerza para mí. Ahora, los extremos, como en cualquier otra cosa, no son buenos. Entonces, en mi experiencia personal, entrenando fuerza, yo me dediqué a perseguir la fuerza hasta los límites. Y una persona, cuando quiere explorar máximas capacidades en fuerza, debe de estar dispuesta a hacer muchos sacrificios. Y uno de ellos es tu aspecto físico. Y aquí es donde entramos a los mitos. Porque cuando yo hice todo esto al extremo, recuerden que yo pesaba, cuando empecé, 68 kilos, midiendo unos 74. Sometí mi cuerpo a entrenamiento duro como por 7 años y en el proceso subí hasta 111 kilos de peso corporal. Obviamente esos 111 kilos en gran parte eran músculo, pero también tenía mi grasita por encima. Y eso no era agradable ni buen marketing para mi negocio. Ahí empiezan los mitos. El primer mito es que las pesas te ponen grande. Y eso es más en mujeres que en hombres, porque muchos hombres necesitan estar más grandes. Muchos hombres están muy delgados y no se dan cuenta que no solo es un tema de apariencia, o sea, es un tema de funcionalidad, de función. Si eres muy delgado, no tienes el mismo rendimiento atlético, no tienes la misma seguridad, eres más propenso a lesiones, a luxaciones, a desgarres musculares, y si practicas deportes de contacto alto o artes marciales, por ejemplo, puede llegar a un punto donde tu debilidad es tan grande que ni siquiera puedes practicar correctamente un deporte porque no tienes la fuerza base para practicar los movimientos como se debe. Y como dicen por ahí, la práctica perfecta hace al maestro. Si no puedes hacerla perfecta, estás perdiendo tu tiempo, literalmente. Entonces, ese es el primer mito, que las pesas te hacen más grande. Y obviamente me veían a mí, el dueño y coach del gimnasio, y todos decían, pues es que yo no me quiero ver así, yo no quiero pesar 111. Así que después lo que hice fue demostrar lo contrario. De 111 me bajé, ahorita lo que peso son 83 kilos, ya llevo cerca de 4 años pesando esto. Y cuando empecé a bajar, ahora sí, el marketing empezó a funcionar porque empecé a vender la vacación, no el proceso. Ahí fue donde cambió todo. Ya la gente empieza a ver el resultado final y dicen, mira qué bien se ve, ahora sí me quiero ver como él. Oye, ¿qué has estado haciendo últimamente? Pues no es últimamente, son 10 años de entrenamiento. Pero bueno, ese es el primer mito, que las pesas te ponen grande, y lo desmiento con que la alimentación con las pesas es lo que te pone más grande. Todo depende de tú, cómo
tengas las cosas en tus hábitos alimenticios. Ok. Si levantas pesas y comes más de lo que debes, te vas a poner más grande. Es un hecho. Si levantas pesas y comes poquito menos, te puedes llegar a ver espectacular. Todo depende de tu alimentación. Ok. Y eso es algo que la gente no entiende. Entonces, primer mito, las pesas te ponen grande. Segundo mito, diría yo, es al desconocer la importancia de la alimentación, la gente cree que el ejercicio puede compensar sus malos hábitos alimenticios. Ok. Y fíjate, aquí voy a decir algo muy importante. Aquí me tienes como entrenador y dueño de gimnasio diciéndote que si solo tuvieras una opción entre ejercitar tu cuerpo o alimentarte bien, por alguna razón solo puedes escoger una. O comes bien o haces ejercicio. 10 veces de 10 te diría, come bien. Ujú. Y descarta el entrenamiento, descarta el ejercicio. La crisis principal de la humanidad está en sus pésimos hábitos alimenticios. Y no hay cantidad de ejercicio que puedas hacer. No hay cantidad de yoga, pilates, cardio y maratones que puedas hacer si comes mal. Bien. Ese sería un segundo mito. Tercer mito, que las pesas te lesionan. Ujú. Las pesas no te lesionan. Lo que te lesiona es el ejercicio incorrectamente hecho, pero más importante, el ejercicio con cargas incorrectas, con sobrecargas. Mucha gente sí tiende a entrenar en un espectro de intensidad muy alto durante mucho tiempo, y eso puede conllevar a diferentes tipos de lesiones crónicas o contracturas, etcétera. Pero por eso lo que decías hace rato creo que es muy importante. Si quieres hacer esto bien, entrenar correctamente, sí le recomiendo a todos que tengan un acompañamiento al inicio, porque lo que un profesional va a hacer es guiarte tanto en los aspectos técnicos Ujú. de los ejercicios, cómo ejecutarlos de manera efectiva, y cuando es efectivo, por añadidura, es seguro. Y número 2, que tengas un programa individualizado Ujú. que se adapte a tus capacidades y a tus necesidades. De hecho, si puedo corregir hace rato, pero que me preguntabas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, somos entrenadores de fuerza, pero ya un poquito más técnico agregaría que hacemos accesible una modalidad de ejercicio que puede percibirse como intimidante o peligrosa. La podemos hacer accesible a cualquier cuerpo. Y esa es la clave. Que una señora de 80 años pueda llegar a mi gimnasio y tener un entrenamiento de la misma calidad, obviamente a sus capacidades, que un atleta como tu hijo, Ujú. velocistas que buscan llevar su cuerpo al siguiente nivel. Sí, yo ahí tengo esa duda, ¿no? Antes de continuar con los mitos. Algo que yo he descubierto en este viaje también personal, en el ejercicio de fuerza con ustedes, es que siempre me exigen un crecimiento gradual, Uh-huh. ¿no? Lo cual de alguna forma siento que no solamente funciona, sino que además te motiva, porque vas viendo los números, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿qué porcentaje de clientes, ¿no? O de entrenados tuvieron o han tenido una lesión en tu universo total? Y la otra es, ¿por qué la gradualidad funciona? Ok. La primera pregunta, ¿tuvieron o han tenido una lesión? Yo creo que el 40%, Casi la mitad. casi la mitad. Y eso es fuera, así como dijiste, tuvieron o han tenido, eso es fuera o dentro de un gimnasio. Ok. Una realidad del humano es que el dolor es parte de nuestra experiencia. Es inevitable que tengas algún tipo de inconveniencia, algún tipo de molestia dentro o fuera del gimnasio. Puede ser cargando las bolsas del súper, cargando a tus hijos, subiéndote al carro, dando un mal paso. Siempre va a haber algo que va a causarte algún tipo de dolor.
y que puede o no ser una lesión. Entonces sí, como el 40% dentro o fuera del gimnasio han tenido lesiones. Y fíjate, una parte muy clave de un gimnasio, creo yo, un aprendizaje que resguarda a quienes quieren aprovechar un gimnasio profesional, es cómo lidiar con el dolor. Porque ahorita creo que vivimos en una sociedad donde no sé si el mundo médico y científico nos engañó o nos hizo creer que no es normal vivir con dolor. Y esto lo explico bien fácil, creo que te va a gustar lo que voy a decir. Suponte que llegas tú a mi gimnasio y me dices, Harry, me duele la espalda. Y digo, ok, pues vamos calentando y acorde a cómo sientes la molestia, vemos si hacemos ajustes, le podemos bajar el peso, XY. Y entrenas, quizás sí le bajamos un poquito el peso, pero si seguiste entrenando todo bien. Y yo te voy a decir, hay que monitorear esa molestia, a ver cómo sigues. Y a lo mejor esa molestia te va a durar 3 semanas, o 1 semana, o 2 meses, no sé. Pero suponte que ya pasó un tiempo. Entonces regresas y en forma de reclamo, es muy común, en forma de reclamo, me dices, oye, me sigue doliendo la espalda. Y eso está comunicando muchas cosas al mismo tiempo. Porque eso quiere decir que tú, en tu experiencia con el mismo dolor, estás queriendo imponerle una agenda. Como si fuera un carro que llevas al taller mecánico y estás esperando a que se resuelva tu dolor en un tiempo definido. Y el problema es que el cuerpo no funciona así. El cuerpo tiene sus propios procesos y tu mente. Y lo que te va a gustar que voy a decir es, y así es como les respondo a todos. Te diría, Sergio, suponte que se muere un ser querido. No, Dios no lo quiera, pero va a pasar. Tu mamá, algún hermano, lo que sea. ¿Tú crees que tu dolor que vas a tener se va a quitar en un tiempo determinado? ¿Y qué me vas a responder? Pues no, claro que Pues no. claro que no. Depende cómo lo manejes. Depende cómo lo manejes, pero no puedes asignarle un tiempo a un dolor. Y es lo mismo con muchos dolores físicos. Tienen sus procesos, son duelos internos. Y como puede que se resuelva en un día, puede que se resuelva en una semana, en un mes, en un año. Y así les digo. O sea, los amenazo y les digo, Sergio, puede que se te quite en 2 años. No sé. Es un duelo que vamos a ver qué pasa. Y se quedan así como con el balazo de agua fría. Y muchas veces cuando hago eso, es como la parte difícil del abordaje a los dolores y las lesiones. Pero cuando desasocias la agenda, la expectativa hacia tu dolor, muchas veces se resuelve en 2 semanas o en un mes, pero ya pasaste la parte difícil que es el duelo psicológico. Ya lo aceptaste, lo recibiste, aprendiste a vivir con el dolor. Y creo yo, porque estábamos hablando de lesiones, ¿no? Y todo esto. Muchas veces ni siquiera son lesiones, son lo que yo llamo molestias. Alguna piedrita en el zapato mental que tienes, un nocebo que no quieres tú quitar porque no sabes cómo abordarlo, porque la ciencia y la medicina, como se practica actualmente, no te da estas herramientas preventivas para que una cosa que era chiquita no se haga más grande en tu cabeza. Y el problema es que muchas veces lo que los profesionistas médicos te van a decir que es una lesión, yo estoy convencido que muchas veces son nocebos o molestias. Okay. Pero también he tenido gente con lesiones de espalda, lesiones de rodilla. Y para esos casos, muchos se han beneficiado del entrenamiento de fuerza bien llevado. ¿Qué cambios de comportamiento o de hábitos has visto en tus entrenados? ¿Hay alguna historia por ahí que nos pudieras compartir? Es decir, no eres el mismo, ¿no? Antes de empezar a hacer este tipo de ejercicios y después, ¿no? Así es. ¿Qué es lo primero que cambian? ¿Qué podrías decirnos algo que te ha sorprendido de cómo modifican sus hábitos, su visión de la vida, ¿no? Sus miedos. Mira, lo primero que se me viene a la mente es que a lo mejor así no lo articulan mis atletas o mis clientes, pero lo encarnan.
aprenden a diferenciar entre ejercicio y entrenamiento. Hace rato platicabas tú un poquito de la naturaleza de los programas, de nuestros programas que tienen implícita una progresión gradual. Quieras o no quieras, llegas y ves tu programa y hay 5 libras más en la sentadilla. Y a lo mejor es algo que no te esperas al inicio. Bueno, casi en cualquier lugar, lo que toda la gente hace es ejercitarse. Y ejercitarse es otra manera de decir hacer actividad física sin mucha intención, sin mucha estructura. No tienes un fin como tal, sino quizás hacer por hacer, sudar, liberar endorfinas. Y por eso no tiene mucho orden el programa. Y un entrenamiento, en contraste, es un programa estructurado donde tú controlas las variables de una manera intencionada para que te lleven de un punto A a un punto B. En nuestro caso, en búsqueda de fuerza, queremos ver una manera tangible de esa capacidad de mover resistencias cada vez más pesadas. Si tú el primer día empiezas cargando 50 libras en un press, por ejemplo, y en 3 meses cargas 100 libras, duplicaste tu fuerza. Entonces la gente poco a poco empieza a entender eso, que no están ejercitándose, que están entrenando. Y cuando empiezan a entrenar, poco a poco sus vidas se van ordenando para que el entrenamiento se optimice. Y esto es lo que ahorita que me preguntaste, lo primero que se me vino a la mente es muchos clientes cuando empiezan, ya sabes que los programas como los manejamos es 3 veces a la semana. Y eso es clave también. La gente cree que necesita invertirle mucho tiempo al ejercicio y al fitness. Y yo les digo a todos, con que vayas 3 veces a la semana, 1 hora, estás del otro lado. Pero vamos a hacer las cosas bien, con calidad. Esas 3 horas, condensar el trabajo para todo tu cuerpo con los ejercicios de la más alta calidad posible. Todo lo que pasa es, vienes lunes, miércoles y viernes, y cuando estás empezando, que no entiendes la importancia de la disciplina y la constancia en esos 3 días, muchos faltan el viernes en la tarde, por ejemplo. Y ahí estamos atrás de todos. ¿Por qué no viniste el viernes? Te recuerdo que si no vienes un día de 3, estás faltando casi al 40% del programa. Estás tirando tu dinero a la basura. ¿Para qué vienes? Y como que poco a poco van empezando a entender. Y eventualmente sí hacen como el clic de, ok, tengo que planear primero mis entrenamientos y ya después mi vida social. O sea, sí, si quiero irme de fiesta en la noche, caso de chavos, pues ya los ves en la mañana en el gimnasio. Ah, Rodrigo, muy bien, qué bueno que viniste, felicidades. Sí, es que en la noche tengo compromiso. Cuando antes no hubieran venido ni en la mañana ni en la noche, se brincan en la sesión. ¿Me explico? Entonces lo primero es que empiezan a hacer el hábito del ejercicio. Eso sería como lo primero que veo en la gente. Hacer el hábito del ejercicio y como consecuencia de eso empiezan a entender que están entrenando, que tienen un propósito y ya el ejercicio no es suficiente para eso, ya se dan cuenta de la importancia de entrenar. De acuerdo. ¿Qué más en términos de comportamiento? ¿Qué hábitos has visto que se rompen de forma radical o gradual, como tú quieras? Pero me parece que lo que decías de la alimentación es muy relevante, porque cuando empiezas a hacer los ejercicios de fuerza, pues empiezas a cuidar más lo que comes, porque pues entonces ¿de qué sirvió el esfuerzo que hiciste en la mañana o en la noche, no? Pero más allá de la alimentación, ¿qué otra cosa has notado que a lo mejor no tenga que ver necesariamente con lo físico, sino con lo mental? Son personas que ven al mundo de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios surgen ahí? En cuanto a lo mental, veo que mucha gente sí tiene mucho miedo levantando pesas. Y lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, sí estamos educados o crecimos con una idea de que las pesas es pura testosterona, pura violencia y que quizás no es algo para muchas poblaciones. Es muy común, además,
porque hay mucho ruido, tú sabes, en el gimnasio se escuchan los fierros golpear, que por cierto eso es algo que a propósito lo mantengo así. Bien pudiera tener un gimnasio lleno de discos de plástico, pero digamos que soy una persona sensible en el sentido de que los gimnasios tienen todos un espíritu, un alma, y parte de un gimnasio verdadero, un gimnasio real, tiene que tener acero y se tiene que escuchar esa acústica de los fierros golpeando, aunque sea ruidoso, pero es parte del proceso. Lamentablemente, esa acústica y ese ambiente puede muchas veces intimidar a muchas personas. De acuerdo. Entonces yo te dije hace rato, me gusta hacer accesible el espacio para todo tipo de cuerpos, y mucho es romper ese mito de hacer ruido y levantar pesado y gruñir y pujar. Es parte del proceso y quiero escucharte hacerlo porque sé que te estás esforzando. Es la música del esfuerzo. Cosas que no se alientan en la mayoría de los gimnasios. Se convirtieron los espacios en boutiques de fitness, donde te llevas tu toallita y no puedes hacer ruido y tienes que ser como muy prudente. Es muy común ver en señoras levantar el peso muerto y bajan el peso con muchísimo cuidado. Para no hacer ruido. Para no hacer ruido. Y yo ya tengo 1 millón de marketing prefabricado y les digo, Lupita, muy bien, felicidades por tu peso muerto, pero ¿qué crees? No estás en un estudio de yoga. Puedes hacer ruido. Golpea la plataforma, para eso está el fierro. Y ya nada más se ríen. Pero poco a poco van entendiendo, ¿no? Que estamos buscando premiar el esfuerzo. Y que sin el esfuerzo no hay resultados. No sirve de nada ir al gimnasio y levantar peso ligero. Y ese es un mito que se va rompiendo en muchas personas. Le tienen pavor al peso. Las señoras, ciertos señores también, hasta ver su manera de, su lenguaje corporal, cómo se agachan para recoger un peso, lo hacen como si fueran viejitos de 90 años. O sea, tienen el nocebo de la movilidad, ¿no? Que piensan que al ser mayores quizás no deben de agacharse. Entonces todo lo hacen así con cuidado quirúrgico extremo. Y poco a poco se les va quitando. O sea, el estar en un ambiente así y ver chavos y ver señores y de todo tipo de gente, tiene muchos mensajes implícitos. El estar ahí, poco a poco te vas rejuveneciendo de cierta manera. Sí, hablabas de las personas mayores, ¿no? No sé, no importa ahorita la edad. Uno de los grandes valores, ¿no? de nuestra sociedad contemporánea es que ahora vivimos más años, ¿no? Porque pues hay ya un montón de cuidados, ¿no? Que pueden ser médicos o no médicos que te dan para no morir a los 50, sino seguir hasta los 75, 80, 82, 90, depende. Yo cuando supe de ustedes, tuve un proceso ahí personal con mi mamá, ¿no? Que pierde la movilidad y todo. Entonces, de hecho fue parte del motivo por el que estoy. La idea, sin embargo, la idea de vivir muchos años, no sé qué tan importante es si no piensas en componer la frase que diga vivir muchos años, pero independiente. Bien vividos, ¿no? Si yo me subo a un avión, tengo 80 años de edad, me subo a un avión y no puedo subir la maleta al compartimento de arriba, pues entonces, ¿qué tan independiente eres, no? Entonces, lo que te quiero preguntar es, este tipo de dinámicas, procesos, metodologías que tú has estado practicando, ¿benefician a las personas que son mayores de edad, que normalmente no están acostumbradas a ser independientes y que quieren que los hijos o alguien se haga cargo de ellos, ¿no? No sé, sí. Psicológicamente es muy interesante porque hace poco hicimos un estudio de mercado relativo a las personas de la tercera edad y veíamos algunas diferencias importantes con Estados Unidos. En Estados Unidos las personas mayores son independientes, ¿no? No los ves en Ajijic y no solos y caminan por el pueblo, aunque no hay banqueta de repente en esa calle, ellos resuelven sus temas, no cargan sus bolsas del mandado y listo, ¿no? Y acá en México es distinto, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay un imaginario diferente de la vejez. ¿Qué podrías decir respecto a la vejez y los ejercicios de fuerza que tú promueves? Ok, perfecto, muy buena pregunta y está cargada de algo de política, espero no
no meter mi cuchara donde no, pero aquí hay dos temas. Primero, desde la óptica técnica, la fuerza es la fuente de la juventud. La fuerza es el atributo físico más básico que tenemos. Si no tenemos fuerza, no podemos pararnos de una silla o del baño o levantar algo del piso. Y si no tenemos fuerza y nos caemos, somos frágiles, se puede romper tu cadera y ya sabes el cascadeo de problemas que viene de una fractura en la cadera para una persona de 80 años. Eso quiere decir que las personas que más se benefician de un entrenamiento de fuerza 100% es las personas de la tercera edad, y son las que menos lo hacen. En parte es una educación errónea, ¿no?, que tenemos, donde también otra vez el gremio científico y médico recomienda a muchas personas de la tercera edad que con caminar es suficiente, con ir al parque y pasear a los perros. Y claro que no, el cuerpo naturalmente se está degenerando año tras año. Y sobre todo después de tu juventud. Tu perfil hormonal va descomponiéndose, tus células lentamente se empiezan a morir, tu masa muscular la empiezas a perder, tus huesos se hacen cada vez más frágiles. Y no hay nada que pueda, últimamente no hay nada que pueda frenar ese proceso de decadencia, de atrofia y de muerte. Últimamente todos vamos para el mismo lado. Pero lo que sí se puede hacer es retardar ese proceso. Retardarlo al punto, como dices tú, que puedas llegar hasta tu último día con autosuficiencia total, con soberanía. Me imagino que ahorita, como compartías un poquito lo de tu mamá, que en parte quizás eso fue el gatillo, ¿no?, que encendió tu conciencia. Híjole, es que yo sí quiero ser soberano y quiero cuidarme, entonces necesito hacer algo que sea más agresivo para mantener mi vitalidad. Entonces, desde ese aspecto técnico, todos deberían de estar entrenando fuerza. Para mí no hay excusa. Creo que es una responsabilidad personal, y más para la gente que sí es digna, que quiere, o mejor dicho, que no se imagina una vida donde sus hijos los tengan que estar cuidando. Y creo yo que muchos mexicanos somos así, ¿no? Que sí queremos ser autosuficientes. Donde me cargo como al lente político es, lamentablemente hay mucha gente que no está dispuesta a esforzarse, a trabajar, a entrenar para conseguir esa soberanía, porque no viene de a gratis. O sea, son pocas las genéticas o los cuerpos, o sea, que estén tan bien dotados que lleguen hasta su vejez con vitalidad total. Son pocos. Lo más común es que por una combinación de hábitos, falta de cultura física, falta de hábitos alimenticios adecuados, el cuerpo se degenera más rápido de lo que queremos. Y cosas tan sencillas, por ejemplo, esto lo veo mucho en señores. Señores, ahorita voy a decir señores en tercera edad, de 60 para arriba, incluso he tenido de 50, por no hacer ejercicio, algo tan básico, levantar los hombros. Este movimiento hay muchos señores que no lo pueden hacer. Úsalo o piérdelo, como dicen en inglés, use it or lose it. Si tú no entrenas tu cuerpo en sus rangos de movimiento naturales, como levantar los brazos, eventualmente se pierde la función. Y el artritis también va carcomiendo ahí las articulaciones, de manera que muchos señores les quiero enseñar un movimiento como un press. Levantas la barra por arriba de tus brazos, no llegan, se quedan como aquí, les duele, y muchas veces eso es irreversible. Entonces regreso a lo mismo, sálvese quien pueda. Yo desde mi trinchera como entrenador de fuerza hago lo posible por explicarle a la gente con argumentos lógicos, como lo que estoy haciendo aquí, para que entiendan que es su responsabilidad y técnicamente les podemos ayudar, pues, pero como lo estaba explicando la vez pasada con una metáfora muy colorida, los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, el apocalipsis es personal en cuanto a tu salud. Tú eres uno de esos jinetes.
Y uno de esos jinetes es con lo que empezamos hace rato, la función natural del cuerpo humano. Si no puedes hacer una sentadilla con tu propio peso a tus 60, 70 años, ahí está un jinete de apocalipsis. Tú tienes que tener la capacidad de aquí hasta que te mueras, de agacharte por ti solo hasta el piso, llevar las pompas hasta el piso y pararte solo justo como un niño de 4 años. Y muchas personas, incluso en sus 50s, no pueden hacer eso. Y lo más triste es que no saben. No saben que no saben. Yo sé porque cuando los meto al gym y les doy una primera sesión de inducción, les tratamos de enseñar la sentadilla y no pueden bajar bien porque no tienen la fuerza. Así de sencillo. Y no saben el problemón en el que están. No dimensiona a la gente, pero eso es un jinete de apocalíptico. Define soberanía. Soberanía, independencia, perdón. Tu capacidad de valerte por sí solo, incluso de defenderte, no necesariamente con otro oponente humano, o sea, de defenderte de una caída, ¿no? Te caes de la silla y si no puedes, no tienes la reacción de poner la mano correctamente, la cadera recibe todo el impacto y tú te puedes fracturar. Claro. ¿Qué pasa con las tendencias? ¿Qué le dirías a la audiencia que a lo mejor están interesados en poner un gimnasio o están interesados en el tema de la salud, ¿no? Que ahorita te pediría que nos compartas un poco las redes, ¿no? En donde te pueden seguir para seguir esta conversación. Pero, ¿qué pasa con las tendencias? Hace unos minutos decías que probablemente una de las vocaciones de los gimnasios debería de ser el manejo del dolor. Uh-huh. Y no lo están necesariamente ejerciendo todos, ¿no? Uh-huh. Ok. Me parece que es algo interesante. ¿Qué otras tendencias deberían de tener los lugares como los gimnasios que ofrecen fortalecer tu espíritu y tu cuerpo? ¿Qué está pasando en el mundo hoy, Jari, que podrías decir, esto ya no es como antes, ahora tenemos que observar el dolor? ¿Qué más tenemos que observar? Muy buena pregunta. Lo primero que se me viene a la mente, quizás es un poco más filosófico, pero es importante mencionarlo. La cultura física en general ahorita está, desde mi experiencia como yo veo la situación moderna, está en su mayoría enfocada al aspecto físico, a la apariencia, a lo cosmético. Es demasiado vanidosa nuestra sociedad moderna. Y ahorita que estábamos también hablando un poco del marketing, parte de lo que yo he tenido que hacer es cambiar la envoltura de mi producto. Yo vendo fuerza, uh-huh, pero no lo puedo vender como fuerza porque a nadie le importa cuánto levantan en un peso muerto. Uh-huh. Yo pensaba que la gente sí quería ser más fuerte, pero a nadie le importa la fuerza, es una realidad. Pero quieren tener el abdomen plano, el brazo marcado. Si son mujeres, pues quieren tener la pompa más tonificada, ese tipo de cosas. Uh-huh. Que ojo, no estoy para nada peleado con lo estético, pero sí me parece vulgar cuando solo el enfoque es en eso. Y a nivel sociedad, pues todos estamos en eso, ¿me explico? Y tú ves otra vez el interiorismo de un gimnasio comercial moderno, todo apunta a fisicoculturismo, uh-huh, que para mí es una categoría separada a cultura física, y yo lo que pretendo hacer es una nueva cultura física, reclamar el significado verdadero de eso, que por ejemplo para los griegos, has visto mi gimnasio, sí, que ya, ¿no?, tiene muchas tendencias de la Grecia antigua, es porque precisamente el griego entendía el significado de la excelencia humana, y la excelencia humana viene de entrenar mente, cuerpo y espíritu a la par. Uh-huh. Y el entrenamiento que conduzca a la excelencia física es el que deberíamos de hacer. Y la excelencia física para mí parte de todo lo que hemos estado platicando, que es aumentar nuestras capacidades y funciones. Uh-huh. Y sucede que cuando lo haces en ese orden, cuando buscas, por decirlo así, optimizar la máquina humana, sucede que también te vas a ver muy bien.
te vas a ver como un atleta. Y entonces eres excelente físicamente hablando. Es un beneficio colateral. Literalmente, sí. Pero ahorita se invirtió todo por, no sé si sea parte, la cultura, el fisicoculturismo, perdón, que viene desde los 70s, 80s, las revistas, hoy el marketing, las redes sociales, todo es un bombardeo a tu aspecto físico. Que nuevamente no me peleo con eso, siempre y cuando lo haces por añadidura. O sea, preocúpate por la función de tu cuerpo y va a adquirir la forma estética que tiene que adquirir. Y yo creo que ese es lo principal que diría. Los gimnasios deben de redirigir el propósito central a que sea excelencia física, función, capacidades atléticas, salud. Y todo el producto tiene que estar girando alrededor de eso. Nunca es buscar la forma final. Bien. ¿Cuál es, para ir cerrando nuestra conversación, Jari, gracias por venir y por dedicarle este tiempo a esta conversación? Me gustaría que me dijeras como cuáles son estos 3 ejes de tu propósito haciendo lo que haces. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué hago lo que hago? En cuanto a mi negocio. Sí, y tu filosofía de la fuerza. Ok. El primero sería, y sigo la línea de pensamiento ahorita de lo que es verdadera cultura física y excelencia. Yo creo que realmente lo que trabajas en un gimnasio, fuera incluso de la función y del atletismo y de lo estético, lo más importante que trabajas en un gimnasio es tu fuerza de voluntad. Porque la lección que resguarda tu entrenamiento es que te des cuenta de las capacidades que tú tienes. Es muy común hacer conciencia. Sí, el miedo, ¿no? Que tiene la gente de, oye, me pusiste tanto peso en la sentadilla, pero no sé si pueda. Pruébalo. Ahorita vemos. Te estamos cuidando. Estás en un ambiente donde puedes poner a prueba tu voluntad, a ver si puedes o no puedes. Y si no puedes, no le hace, vas a poder después. Pero sobre todo la gente que siga con un propósito más concreto, ¿no? Que se te quite el dolor de la espalda. O un chavito de 15 años, 16, ñengo así, que pues a lo mejor tiene un poquito de trauma porque le echan carrilla de estar delgado y quiere subir esos 5 kilos y le enseño el camino así directo. En 3 meses subes 5 kilos, pero tienes que hacer todo esto. Entonces se refleja en ti tus carencias. El gimnasio refleja en ti lo que te falta y nosotros te enseñamos el camino para decirte, mira, estás comiendo mal, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces, si lo hacen, si lo logran, adquieren el resultado, entonces cultivaron su fuerza de voluntad. Bien. Y eso para mí es yo creo que el eje principal. El gimnasio como un portal, un portal casi único para que entiendas el poder con el que tú tienes. Y de hecho, no sé si viste, pero el logo de mi gimnasio ahorita es un sol. Porque un sol es un ente poderoso, con capacidad o facultades de construir y destruir. Y yo creo que todos somos unas estrellas, unos soles, somos seres solares. Que también hay muchos mitos alrededor del sol, ¿no? Sí. Que no te asolees y que te pongas eso es otro cosas, tema. ¿no? Es un tema, ¿no? Bien. Pero los baños de sol ahora, ¿no? Estamos redescubriendo el hilo negro. Redescubriendo el hilo negro, hazme el favor. Sí, bueno, muy bien. ¿Y qué otro eje, además de fortalecer o de provocar que la gente fortalezca su voluntad, cuál sería otro eje u otros 2 ejes que te mueven en tu propósito de ser quien eres y de hacer lo que haces? Van de la mano, pero diría como número 2, la importancia de la alimentación, que ya lo mencionamos al inicio. Comemos muy mal el mundo moderno y el confort, el tener acceso a comida a domicilio en 20 minutos ha causado que la gente ya no quiere cocinar. La cocina
pues yo creo que tú mejor que yo sabes, porque somos diferentes generaciones, la cocina era el centro de un hogar antes. Y ahorita, ¿cuál es el centro de un hogar? La sala de televisión. Hazme el favor. La pantalla. La pantalla. Y están todos tirados el domingo viendo tele. Cuando antes quizás había reuniones familiares donde la abuela cocinaba una receta espectacular y no quería revelar el secreto y ahí estaban todos. O sea, es un mundo diferente, ¿no? Entonces, si yo puedo, mediante el entrenamiento, despertar más conciencia para que la gente procure una alimentación más elevada, me siento satisfecho con mi trabajo. Muy bien. Entonces, ese sería mi segundo eje. Y mi tercero, pues, ahorita de bote pronto, porque no se me ocurre otra cosa, pues que la fuerza nunca es una debilidad. Tienes que ser fuerte en esta vida. Tiene tantos beneficios que sería estúpido no hacerlo. Ese sería mi tercer mensaje. Te dieron el equipo y no lo usas. Ándale, ¿no? Tal cual. Te dieron el equipo y no lo usas. Y por esa negligencia estás destinado a tener una calidad de vida inferior. Muy bien. Una acción de gracias. Vamos a entrarle a esa lógica. ¿A quién te gustaría agradecerle? Familiares, amigos, personas, situaciones. Que te ayudaron a ser quien eres hoy. ¿A quién le agradecerías? Solo voy a decir una persona porque lo tengo mucho presente. Y es curioso porque ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo bien. Pero sería mi abuelo. Y digamos que lo conozco a través de las historias que mi papá me daba de él. Pero le tengo mucha admiración y respeto a lo que esa persona fue. Y siempre lo tengo muy presente porque quisiera honrarlo con mi trabajo y todo lo que hacemos. Honrar el apellido y que sigamos un legado, ¿no? De todo esto. Mi abuelo era muy fuerte, mi papá es muy fuerte. E incluso ahorita tiene 65 años. Y todavía tiene un peso muerto de 180 kilos y pesa 78 kilos. Es corrioso. Venimos de una familia muy, muy fuerte y se ha valorado siempre la fuerza. Y yo quiero seguir honrando ese atributo, esa virtud. Bien. Sí. Muy bien. Y por último, obviamente en la marca Lab hacemos como una línea muy importante de servicios. Ofrecemos la parte de investigación. Me gustaría saber qué pregunta le quisieras hacer a nuestras audiencias, ¿no? A todas las personas que te están viendo, que te ven, que te escuchan. ¿Qué quisieras saber de ellos? Vamos a lanzar una pregunta ahí mismo en YouTube, en Spotify, en las plataformas, y te voy a copiar los resultados. ¿Qué te gustaría saber? Ok. Me gustaría saber qué los detiene a entrenar fuerza. ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no reclamar esos beneficios? ¿Qué los detiene? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su objeción? Si te da todo lo que hemos platicado, si te da estética, si te da función, si te da salud, si te da longevidad, ¿por qué no lo harías? Bien, muy bien. Y por último, vamos a hablar de la marca. Con esto cerramos. ¿Por qué Tabros? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Qué significa? No sé, ¿qué quisieras decir de la construcción de la marca que tú hiciste? Ok, interesante el tema de la historia. Fíjate que fue medio esporádica la ocurrencia. Mi socio, tu entrenador Carlos, se apellida Toro. Uh-huh. Yo de parte de mi papá tenemos ascendencia griega. Y una vez estábamos rebotando ideas para ver con qué nombre pudiéramos salir que tenga algo que ver con la sociedad, que tenga algo que ver con lo que hacemos. Y una amiga ahí nos estaba diciendo, pues, ¿cómo se dice toro en griego? Es Tauros. Y el toro, pues, es un animal fuerte. Entonces así lo dejamos. Si te soy honesto, me gusta cada vez más, pero no sé si me convence al 100%. Muy bien. Pero esa es la historia. No se me ha ocurrido algo mejor aún. No se nos ha ocurrido nada mejor. Y tampoco está tan difícil de pronunciar. Quizás genera un poquito de
inquietud, ¿no? ¿Qué es esto? Misticismo. Y eso me gusta. Y también me gusta que trae la carga griega, que ya viste que se acentuó más últimamente Con con esta todo. remodelación que hiciste. Sí. ¿No? Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Harry, por tu tiempo. Gracias por venir, por el espacio, la conversación. Me gustaría que les dijeras a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo? Si este tema de la fuerza les despertó esa curiosidad, ¿cómo se pueden enlazar contigo? Nos pueden encontrar en redes sociales. Es Tabros Fuerza. Con B chica. Con B chica, Tabros Fuerza. En Instagram. Yo también publico varias cosas muy relacionadas con todo esto de mi filosofía de entrenamiento, alimentación, estilo de vida. Harry Fafutis con H-A-R-I latina, apellidos con F, F-A-F-U-T-I-S. O también en la página de internet tabrosfuerza.com. Muchas gracias, Harry. Gracias a ti, Sergio, por el tiempo. Al contrario, gracias a todas y todos los que estuvieron aquí escuchando. Esperemos que entren en contacto con Harry. Por favor, respondan la pregunta que va a estar en el texto de esta publicación y disfruten de esta conversación y todas las conversaciones que hemos tenido en esta segunda temporada con personalidades que han desarrollado a partir de su filosofía marcas relevantes para la comunidad. Muchas gracias y hasta pronto. La Marca Lab Podcast es realizado por Aurix Producción Creativa.